Bien. Qué bueno. ¿Sí pudiste ver el video? Ivonne, ¿sí pudiste ver el video? Sí, Ah, ok. Ahorita platicamos de él, ¿vale? ¿Te gustó? sí, era como de lo que me estaba mencionando la clase La vez. pasada, Ajá, del que ya querían desaparecer los estados. exacto. Por eso quería que lo vieras, para que vieras que pues es un tema que ahorita, y si te das cuenta, poco se habla de eso, Ivonne. O sea, como que, por ejemplo, tú prendes los noticieros en México y no escuchas ese tipo de, pues, de conversaciones. Entonces, por eso es importante que podamos, irnos informando, ¿vale? Pero ahorita platicamos un poquito. Y hoy la vas a agarrar más. ¿Estás lista, Ivonne? Sí, maestra. Vale. Pues vamos a empezar hoy. Pues ya dejamos la parte introductoria. Acuérdate, Ivonne, que como futura licenciada en Derecho, todo lo que aprendimos en todas las primeras clases a manera de introducción es que para formar la teoría del Estado y entender cómo el Estado se formó y cuáles son sus funciones y objetivos, pues tenemos que entenderlo desde una metodología científica, acuérdate, por medio de la investigación. No es un tema que a mí se me ocurrió o que a ti se te ocurrió o que a alguien se le ocurrió, sino que tiene este estudio del Estado, tiene las bases en varias ciencias, porque acuérdate que platicamos que tiene varias variantes. Hay algunos autores que dicen que no, nosotros concluimos que sí. Entonces, el Estado para poder entender al Estado, pues necesitamos entender otras ciencias como la sociología, la antropología, etcétera, porque pues son con ellas a través de las cuales se va a formar el Estado, ¿no? Y acuérdate que hay dos cosas muy importantes que se relacionan con el Estado y que desde hoy vamos a empezar a ver, que es toda la parte legal. Y si te das cuenta en el video que ves, Agustín Laje, que es para mí mi politólogo, mi escritor favorito de estos tiempos, Ivonne, él habla de esto que estoy hablando ahorita, ¿no? De que un Estado lo conforma una parte jurídica, que ya lo hemos venido viendo, y obviamente pues una población. Y obviamente veíamos la última clase que la parte jurídica pues tiene que ver con el derecho constitucional, porque es la ley que va a regular al Estado, y platicamos también cómo el Estado va a ver que trabaja la ciencia política, es decir, cómo está distribuido el poder, ¿sale? Entonces, de ahí no se te olvide esas bases. Acuérdate que quedamos que para formar leyes, para poder manejar un país, pues esas leyes tienen que ser sustentadas precisamente en otras ciencias para poder aplicarlas a una población, y no nada más ideas que puedan surgir sobre qué sí legislar y qué no legislar, qué sí regular, qué no regular, sino que todo tiene que tener una base para poder crear una ley y poder habitar de manera armónica, Ivonne, sin ningún detalle, ¿no? Que podamos convivir en este estado todos bajo leyes que sean adecuadas para nuestra identidad, que es lo que vamos a empezar a platicar hoy. Entonces, pero todo tiene que ir en una base, ¿no? Si vamos a regular eh, cuestiones sociales, pues con la sociología, la antropología. Si vamos a regular la salud, pues tiene que ver la biología, la embriología, la fisiología, ¿no? Y todo eso, de ahí, teniendo ese conocimiento, surgen todas las leyes que tú y yo conocemos hasta hoy, que desafortunadamente en estos días pues van desapareciendo este concepto, ¿no? Sino que nos dejamos llevar más por lo como tú lo decías alguna vez, Ivonne, por lo que la gente desea. Pero bueno, arranquemos ahora sí ya de lleno con el concepto de Estado. Y esto es muy importante por lo que viste en el video, pero ahorita no nos adelantamos, sino que ahorita te pido que abras el micrófono y platiquemos. Hay que entender que el Estado está formado por varios elementos, entre ellos, los cuales son los siguientes, y bueno, para que sea un Estado tiene que haber territorio, población
e instrumentos jurídicos, que es lo que hemos estado viendo. Un territorio, pues lo podemos también trasladar al concepto de territorialidad, que significa que es el control de un territorio, ¿vale? Luego viene la población, que viene es la nacionalidad, y luego los instrumentos jurídicos, que son las constituciones, la constitución y todas las instituciones que emergen de eso. Entonces, Ivonne, sin territorio, sin población y sin leyes, no es Estado, ¿no? Eso es vital. Entonces, el hecho de que vivas en un lugar, en un territorio, pues no quiere decir que ese territorio sea un Estado, a menos que contenga todos estos ingredientes, ¿no? Si te pierdes en una isla en medio del mar, pues eso es un territorio, eso es tierra, ¿no? Pero pues no lo puedes llamar Estado, porque pues no tiene leyes, no hay una población, solo estás tú y pues es un territorio. Entonces, estas tres cosas son muy importantes entenderlas, porque es lo que va a delimitar qué es un Estado, ¿vale? La definición de Estado, dice así, es sin duda una pregunta difícil. Cuesta poder definir rápidamente qué es el o un Estado. Sin embargo, es una palabra que solemos utilizar comúnmente. El Estado, Ivonne, es la forma de organización política más utilizada en la actualidad y que a lo largo de la historia las diversas civilizaciones han utilizado, pero con considerables variaciones, que es lo que yo platicaba contigo, ¿no? Desde la Edad Antigua, que acuérdate que así se llama esa etapa, donde existen civilizaciones como los griegos, los hebreos, los fenicios, los mesopotamios, todos ellos, este, tenían ya territorios, ya tenían una población y tenían leyes, pero lo que pasa es que en su mente pues no tenían la concepción que hoy tú y yo tenemos escrita para entender que es un estado, ¿no? Entonces, ese es el primer punto. El segundo punto, cada estado es diferente el uno del otro, ¿no? Porque cada uno tiene sus características especiales, y que ahorita vamos a ver por qué y qué es lo que lo hace eh, eh, más notablemente diferente de un estado a otro, ¿sale? Entonces, pero si tenemos que definir, Ivonne, ¿qué es el estado? Pues es eso, una organización política, punto, ¿sale? ¿Qué es el estado? Es una forma de organización política y si quieres tú le puedes agregar económica y social, bla, bla, bla. Pero el estado es una estructura. Por eso es que está de este lado, que para que sea estado, pues tiene que haber un territorio, una población y leyes, ¿sale? ¿Queda claro esto, Ivonne? Sí, maestro. Perfecto. Ahora, vamos a unir, quédate con el concepto de Estado y vamos a hablar de qué es nación, porque estas dos cosas se tienen que unificar. El concepto político de nación se difundió a partir de la Revolución Francesa. Acuérdate que todo pasa, Ivonne, por eso te di, yo creo, y yo sé que estás entendiendo, no te doy todo el antecedente que te di para aburrirte o para pues pasar el tiempo, sino para que tú puedas entender. Acuérdate que la Revolución Francesa viene después o junto con las ideas de la Ilustración, que tú debes de recordar que comienzan cuando termina la Edad Media, no lo puedes perder mucho de vista. Vimos que la Edad Media terminaba con dos aspectos muy importantes: el descubrimiento de América y la Reforma Protestante. Y de ahí viene, perdón, de ahí viene todo lo que es las ideas de la Ilustración, y de las ideas de la Ilustración viene el concepto bueno, viene la Revolución Francesa, pero haz de cuenta que en Francia, en esa parte, pues es cuando empieza a surgir todas las ideas. Acuérdate que te platiqué muy claramente esta concepción de dejamos a Dios a un lado y el ser humano toma la investigación, la ciencia como su estandarte para poder organizarse, ¿no? Entonces, por eso es que a partir de la Revolución Francesa, este concepto político de nación comenzó a surgir, ¿no? ¿Para qué? Para referirse al conjunto de ciudadanos o personas ligadas entre sí por el contrato social que les otorga derechos y deberes. Ok, entonces, esta Ivonne dirá, a ver, profe, entonces, ¿Estado es lo mismo a nación? Fíjate qué pregunta te estoy haciendo. ¿El concepto Estado es lo mismo a nación? Y, y la respuesta es no. Ahora te voy a explicar qué es, porque aquí está la clave y no quiero que pierdas de vista eso, Ivonne.
¿Qué es nación? Es el conjunto de ciudadanos o personas que están ligados entre sí por un contrato social que les otorga derechos y deberes, ¿sale? Eso es lo que es nación. Cuando tú y yo estamos ligados, Ivonne, ¿sale? Nos conocemos de lejos y todo esto, pero tú y yo tenemos una unión muy importante porque tú y yo vivimos bajo los mismos derechos y deberes en México, ¿sale? Bajo este marco, el origen y propósito del Estado es hacer cumplir ese contrato, ya lo viste. Es un contrato social del que platicamos, acuérdate, ese contrato social viene de una instrumentación jurídica que otorga derechos y deberes a quienes, a los ciudadanos. El Estado debe hacer cumplir ese contrato. ¿Sí? Sobre esta base, el nacionalismo exaltó el sentimiento de unidad de una comunidad que comparte ciertas características y que fomentó el deseo de los pueblos y que sus fronteras, fomentó el deseo de los pueblos de que sus fronteras políticas coincidieran con los límites de su comunidad nacional. Esto es muy importante, ¿vale? Entonces, esta base de este contrato social es el surgimiento del nacionalismo, el cual es un sentimiento de unidad, de comunidad que compartimos tú y yo, Ivonne, en donde vivimos, ¿sale? Entonces, ahorita vamos a profundizar más ese punto para que tú te des cuenta también por qué en nuestro país, acuérdate que a mí mis clases me gusta que tú las puedas entender de tal manera que hay un cambio en ti, ¿no? Porque esto que estamos viendo pareciera pura teoría, pura cuestión así de, hoy, profe, me va a hacer un examen, ¿qué es el Estado, qué es nación? No, vamos a ver cómo necesitas entenderlo para que lo puedas tú llevar a cabo como profesionista y en tu vida. Entonces dice, el concepto de nación, ya del lado izquierdo, surge de movimientos nacionalistas que pretendían separarse de otra unidad política más grande. Este tipo de movimiento tuvo un carácter integrador, buscaban unir diversos territorios en un solo Estado-nación. Y de ahí abajo dice formación de estados impulsados por nacionalismos, ¿vale? Los nacionalismos, como se vio, lo que vamos a ver ahorita, como vimos en el punto del concepto de nación, es un concepto complejo y a lo largo de la historia se ha utilizado para defender ideales y poner en marcha programas y procesos. Se denomina, Ivonne, nacionalismo al amor, subraya esto, Ivonne, al amor o pasión exacerbada o exagerada que se puede poseer por la nación generalmente llevándola a la creencia de que está por sobre otra. El nacionalismo como justificación de expansionismo, nacionalismo como demanda de autonomía. Estas dos palabras es muy importante, ¿vale? Déjame decir, sí, esto vamos a leer. Como hemos visto, los conceptos de Estado y nación están estrechamente ligados. El primero corresponde a un concepto de tipo jurídico, político, el segundo una construcción social. En resumen, la suma de estos elementos darán paso a los países tal cual los conocemos hoy en día y bueno, serán la conformación y construcción de una nación la que dará el paso al establecimiento del Estado-nación. ¿Ok? Entonces, ¿qué es un Estado? ¿Qué es el Estado-nación? Primera parte, igual. El Estado tiene más que ver con un tema político, por eso te decía, ¿qué es el Estado? Una organización política. Para qué se considera esto? ¿Qué necesita o qué requerimientos se necesitan cumplir para que un territorio pueda decir que es Estado? Ah, bueno, pues tienes que tener territorio, tienes que tener una población y tienes que tener leyes, pero eso es todo. Y ya estás en un Estado. Ahora, Iván, ¿qué es esto de la nación o el concepto Estado de nación? La nación es que, ok, ya tenemos territorio, ya tenemos ciudadanos, ya tenemos leyes, ahora es lo que nos une, lo que nos une, lo que nos identifica en ese territorio, esas personas que vivimos ahí bajo esas leyes, ¿no? Entonces, a ti y a mí, te digo, no nos conocemos, Ivonne, más que lo que hemos visto en clases, pero tú y yo estamos unidos, como todos los mexicanos, estamos unidos por un Estado-nación, ¿no? En donde tú cantas el himno nacional, yo lo canto. Donde tú, al igual que yo, fuimos a la escuela, fuimos a la primaria y nos enseñaron
toda la época prehispánica de nuestros antecedentes, cuando hablamos de las civilizaciones tolteca, maya, olmeca, los mexicas, todos ellos, ¿no? Todo eso es lo que nos hace a ti y a mí tener esa unidad, porque tú y yo venimos de esa raza, ¿no? Entonces, después de eso, tú sabes, están los mexicas, Tenochtitlán, nos conquistan los españoles, nos toman el control de nuestro territorio y nos empiezan a poner sus costumbres, y de ahí vienen el mestizaje entre españoles y aztecas, y surge una nueva raza, ¿no? Porque es una combinación española con europea, con americanos, ¿no? Y de ahí surge el mexicano, de ahí surgimos tú y yo. Fíjate, entonces todo eso, Ivonne, a ti y a mí nos identifica para que nosotros digamos, yo soy de la nación mexicana, por eso vivo en el Estado de México, ¿no? O sea, hablando de México. ¿Por qué se llama México? Porque tenemos un nacionalismo, ¿sale? Una serie de características, como dice aquí, que nos unen a nosotros. Entonces viene la conquista, luego ya viene la independencia, y aunque tú y yo, pues tú celebras como yo el 16 de septiembre, el 15, ¿no? Lo malo es que lo celebramos, la mayoría de los mexicanos lo celebran para emborracharse, pero como que no logran entender la importancia de esa fecha, pero bueno, pues comúnmente, Ivonne, tú el 15 a las 11, Kikacho, pues prendes tu tele, yo también, o te vas al Palacio Municipal y das el grito con el presidente municipal, o lo ves en la televisión con el presidente y los Viva México. El 16 de septiembre descansamos todos, porque precisamente recordamos nuestra independencia. También